tener un tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Los más pequeñitos que están en este lugar, atrás van a estar algunas hermanas que van a dirigirlos a la sala si es que los padres así lo estiman conveniente. No sé cuáles son las hermanas que van a estar atrás, para que puedan mandar a sus hijos atrás, a los más pequeñitos, si es que los padres quieren mandarlos a la salita durante el tiempo de la predicación que va a estar habilitada para los pequeños. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 113. Salmo 113. Y la palabra de nuestro Dios dice así: esta es la palabra de Dios. Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Esta ha sido una tarde de poder alabar tu nombre, recordando de manera especial en este tiempo lo que sucedió hace cientos de años atrás y que hoy sigue transformando e impactando vidas. Padre, en esta hora oramos, Señor, para encomendar este tiempo en tus manos, para que seas con nuestra mente, con nuestro corazón, para que seas obrando, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos contigo, poder conocerte más a ti, Señor, y por qué no salir distintos de este tiempo que vamos a pasar escuchando tu voz, tu palabra. Te lo encomendamos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre es un desafío cada año poder compartir la palabra del Señor en relación a la Navidad. Porque probablemente, ya sea que seamos personas de iglesia o no seamos personas de iglesia, probablemente conocemos algo de la historia, o gran parte de la historia. Conocemos gran parte de los detalles. Y cuando llega esta fecha del año, en diciembre, probablemente es algo bastante conocido, es algo bastante familiar, y por lo mismo pareciera que nos cuesta volver a asombrarnos por esta maravillosa historia que recordamos de manera especial en este tiempo. La historia quizás la hemos escuchado tantas veces que parecieran ser cosas cotidianas, parecieran ser asuntos que suceden todos los días. Una virgen concibiendo un hijo, ángeles apareciéndose a diferentes personas, un coro celestial alabando al Señor, Dios enviando a su hijo como un bebé al mundo. Cosas cotidianas, ¿o no? La historia nos resuena tanto que es demasiado familiar y nos cuesta volver a asombrarnos. Y más aún en los tiempos que vivimos hoy, en donde tenemos tanta información, vemos tantas fotografías, tantos videos impresionantes que pareciera ser que ya nada nos deja con la boca abierta. Ya lo hemos visto todo. Por eso necesitamos hoy, hermanos, hermanas, amigo, amiga que nos acompañas en este lugar, volver a asombrarnos con la historia de la Navidad. Volver a asombrarnos una vez más al escuchar esta antigua historia. Porque lo que nos asombra nos conmueve, lo que nos asombra nos llama la atención, lo que nos asombra nos parece reluciente, nos parece valioso, lo que nos asombra cautiva nuestro corazón. Y no hay nada más asombroso que el Dios de la Navidad. No hay nada más asombroso que el Dios de las Escrituras. No hay nada más brillante, reluciente, valioso, incomparable que nuestro Dios.
Necesitamos volver a encontrarnos con Dios en esta Navidad. Y este es un buen tiempo para hacerlo, porque vamos a visitar su palabra, vamos a escuchar su voz, vamos a entender un poco más cómo Él se ha revelado hacia la humanidad. Es un excelente momento, es un excelente tiempo para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con esta historia y salir asombrados, más asombrados aún. Quizás alguno llegó a este lugar con un sincero deseo de amar a Dios, y espero que la palabra de Dios encienda aún más ese fuego, ese amor, esa pasión. Quizás llegaron algunos a este lugar un poco indiferentes, sin importarle quizás demasiado lo que vaya a suceder acá o lo que se vaya a decir o se deje de decir. Esperamos que la palabra del Señor pueda hacer efecto en ese corazón. Y quizás algunos llegaron a este lugar incluso con un abierto rechazo hacia Dios, hacia la Navidad, con un poco de enojo, frustración, resentimiento. Quizás Dios no ha estado respondiendo según sus propias expectativas. Y hermano, hermana, amigo, que quizás llegas así, estoy seguro que este Dios, el Dios de la Biblia, con el cual nos vamos a encontrar, si venimos hacia Él con un sincero deseo de poder conocerle, nos va a dejar con la boca abierta, nos va a asombrar. Y quiero que todos nos preguntemos en esta tarde, ¿qué pasaría si Dios se encontrara con nosotros en esta Navidad? ¿Qué pasaría si encontráramos a este Dios incomparable en este tiempo de Navidad? En estos minutos que vamos a pasar escuchando la voz de Dios. Solo espero que salgamos conociendo un poco más a Dios y salgamos un poco más asombrados, un poco más cautivados por lo que Dios nos va a decir, cómo Él se va a presentar, se va a revelar a nuestras vidas por medio de su revelación que está en la palabra de Dios. El sermón, la meditación de esta tarde se titula Conociendo al Dios incomparable. Yo solamente los quiero animar a meditar en dos cosas acerca de Dios. Que este texto nos habla de eso y la Navidad en general nos recuerda dos cosas en específico dentro de tantas cosas que podemos conocer de Dios en la Navidad. Solamente dos cosas. Así que solamente requiero de ese nivel de atención. Dos principios, dos cosas que vemos específicamente en el Salmo 113. En el Salmo 113. Así que quiero que volteemos nuestras miradas al Salmo 113 y de ahí vamos a meditar en dos asuntos, dos cosas que debemos conocer acerca de Dios. Este debe ser un sermón navideño. Quizás leímos el Salmo 113 y nos cuesta hacer la relación tan directa, pero créanme que vamos a llegar hasta ahí. Vamos a llegar hasta la Navidad, ¿ya? Pero vamos a ir con calma. Y lo primero que podemos ver en este Salmo, en el Salmo 113, bien como lo mencionó nuestro hermano Pablo al comienzo, este Salmo comienza con un llamado bien claro. Esta es la palabra de Dios. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado al pueblo y un llamado bien claro ¿a qué? Aparece en nuestras Biblias ahí en el Salmo 113. A alabar. Un llamado a alabar. Dice, aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Dios llama a su pueblo, Dios demanda de su pueblo, Dios dice que su pueblo como mandato debe alabarle, alabarle. Y lo primero que quisiera que meditáramos en este tiempo es que nuestro Dios demanda ser alabado. Nuestro Dios es un Dios que demanda ser alabado. Por eso que el Salmo, y muchos salmos y en diversas partes de las Escrituras está este tipo de exhortación. Pareciera que el salmista aquí es enfático. Aleluya. Aleluya significa alabado sea Jehová. Entonces está una triple exhortación. Alaben, 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 está diciendo el Salmo. Dios demanda ser alabado. La alabanza o alabar es una expresión pública de gozo, a menudo es verbal. Es una respuesta activa de quién es Dios. Y Dios demanda ser alabado. Dice en nuestras Biblias que debemos alabar, o se le llama al pueblo de Dios, alabar el nombre de Jehová. Hay una repetición ahí, ¿cierto? El nombre de Jehová, versículo 2 nuevamente, sea el nombre de Jehová bendito.
En la cultura hebrea en esos tiempos, el nombre representaba el carácter, la autoridad, la presencia de alguien. Cuando la Biblia habla acerca del nombre de Jehová, se está llamando a alabar a Jehová por quién es Él y por sus obras. No se está refiriendo necesariamente a inclinarse sobre una frase, un título, sino que se está diciendo cómo Jehová se ha revelado a través de esos nombres. Bueno, alábenle, podemos conocerle. Jehová se ha dado a conocer y podemos saber quién es Él y lo que Él ha hecho. Eso es la alabanza. Es una respuesta a quién es Dios, a la revelación de Dios. Él ha decidido revelar su nombre, su presencia, su carácter, su autoridad, quién es Él. Y la respuesta natural a quién es Dios es la alabanza. La alabanza nace de conocer el nombre de Jehová, de saber correctamente quién es Él y lo que Él ha hecho. Entonces Dios demanda ser alabado y podemos alabarle porque Él se ha revelado, lo conocemos y respondemos en alabanza. Lo interesante de esa afirmación es que si no conocemos el nombre de Jehová, si no lo conocemos a Él, si no conocemos quién es Él y lo que Él ha hecho, no podemos alabarle. Porque no podemos alabar lo que no conocemos. Si no conoces a Dios, no puedes alabar a Dios. Y eso es muy interesante, porque quizás ahí estamos en un problema. La Biblia habla de un Dios que dice que su creación debe alabarle. Ahora, si yo no conozco a Dios, no puedo alabarle. Y si no alabo al Creador del cielo y de la tierra, puede que esté en un problema, porque Él demanda ser alabado. Él nos creó para que la alabemos. De hecho, Él creó todo para alabanza de su gloria. Todo. Eso nos incluye a nosotros. Entonces, si no conocemos a Dios, no podemos alabarle y Él está diciendo que debemos alabarle. Eso implica que tenemos que conocerle. Tenemos que conocerle. Si somos indiferentes a alabar a Dios, probablemente es porque no le hemos conocido. Si en nuestro corazón hay mucha resistencia y una gran indiferencia, una dureza por alabar a Dios, probablemente no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Podemos pensar en cosas terrenalmente que producen alabanza. Cuando vemos algo hermoso, algo maravilloso. A algunos les gusta el arte, cuando ven una pintura, una escultura, naturalmente florece algo dentro. Al ver la belleza, alabanza, elogio. Cuando vemos la creación, cuando viajamos a un lugar espectacular, hay algo que se mueve dentro de nosotros ante la belleza, ante la gloria que estamos viendo y queremos alabar. Es como un instinto que fue puesto dentro de nosotros. Sin embargo, si por ejemplo no sabemos mucho de pinturas, podemos ver una pintura y no conocemos quién es el autor, cuál era el movimiento que había por detrás, la técnica que se utilizó y todo el trabajo que había por detrás de esa pintura. No conocemos nada de arte, probablemente no vamos a responder adecuadamente a lo que estamos viendo. Yo pensaba en la semana específicamente en la música clásica. Hay mucha gente que le gusta la música clásica, estudia la música clásica, entiende la composición de la música clásica. Sin embargo, para otros, como yo, y quizás como varios de acá, escuchan música clásica y puede decir, bueno, probablemente es algo complejo, pero no me despierta algo más allá. Alabanza, elogio. No lo veo como algo tan elevado porque no conozco nada de música clásica. Porque no conocemos nada acerca de ello. Somos indiferentes porque no lo conocemos. Porque no conocemos eso. Necesitamos encontrarnos con Dios, conocerle, para poder responder como la Biblia dice que tenemos que responder, en alabanza a Dios. Y la buena noticia es que encontrándonos con Dios, conociendo a Dios, Él se encarga de romper nuestro corazón, escuchar su música y responder en alabanza. De hecho, la Biblia dice que Él se encarga de abrir nuestros ojos. Naturalmente no podemos responder a lo que el Señor ha revelado, pero Él, en su poder, abre nuestros ojos para que podamos darnos cuenta de su belleza, de su gloria y responder a lo que dice el Salmo. Responder en alabanza a Él. Entonces la Biblia, volviendo al Salmo, en la Biblia se nos revela un Dios que demanda adoración. Dice, yo debo ser alabado. Debo ser alabado. Y de hecho el texto
es bastante, un poco redundante, incluso dice, debo ser alabado desde ahora y para siempre, versículo 2, y versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta que se pone. Es como que si dijera, yo ya lo mencioné, yo los creé para que me alaben, constantemente, desde ahora y para siempre, y universalmente, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone todo lugar. Él creó todo ¿para qué? Para que le alabe a Él. La adoración, la alabanza a Dios no se limita a Israel, no se limita a este salmista, no se limita al tiempo que estuvimos cantando simplemente, sino que dice que debe ser universal y debe ser constante. La alabanza debiera ser una postura del pueblo de Dios constante hacia su Dios, porque lo conoce, conoce su nombre, conoce quién es Él. Y esa es la respuesta natural cuando conocemos a Dios. Entonces Dios se revela como un Dios que demanda adoración. Como les dije, este es un sermón navideño, así que vamos para allá, aproximándonos poco a poco. Pero si lo pensamos detenidamente, la Navidad existe porque Dios demanda ser adorado, ser alabado. Dios demanda que se la alaben y Él quiere que todo el mundo la alabe, y por eso es una de las razones que hay Navidad. Porque Dios quiere darse a conocer y Él envía a Jesús para que nos encontremos con Él y la alabemos. Y respondamos así, ¡aleluya! Una de las razones por las cuales hubo Navidad es para que podamos decir, ¡aleluya! Alabado sea Jehová. De hecho, si uno revisa el relato o los relatos en los diferentes evangelios del nacimiento de Jesús, uno puede darse cuenta que la respuesta predominante de quienes comprendieron quién es Dios y lo que estaba haciendo en ese pesebre fue alabanza. La respuesta que más se repitió a lo que estaba sucediendo allí en ese establo fue alabanza. Dios estaba revelando, Dios estaba tomando la iniciativa, Dios estaba haciendo algo grandioso, algo maravilloso, algo resplandeciente, y la respuesta natural del corazón debía ser la alabanza. De hecho, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Zacarías dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Los ángeles, el cielo mismo respondió en alabanza, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores, luego de visitar a Jesús, volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces Dios demanda alabanza, y si algo debiera producir en nosotros la historia de la Navidad, debiera ser alabanza a Dios. Porque Dios la demanda y porque Dios es digno de alabar. Porque lo que meditamos en estos tiempos, en estos días específicamente, es algo glorioso, es algo reluciente, es algo que debiera dejarnos completamente asombrados. Dios demanda alabanza. Y en Navidad debemos recordar eso. Ahora, no sé si a ustedes les llama la atención esa frase que he repetido tanto, pero creo que muchas veces el Dios de la Biblia, un Dios que demanda alabanza, dice, alábenme, yo soy digno de ser alabado y los creé para que me alaben, no encaja muchas veces con el Dios que tenemos en nuestra mente. Este Dios que demanda ser alabado y que se manifiesta en el mundo para ser alabado, no calza muchas veces con el Dios de nuestro día a día, o con el Dios que decimos creer, o con el Dios que en general, quizás voy a generalizar ahí, las personas, la sociedad, dicen conocer. Hubo un estudio realizado en los Estados Unidos el año 2005 acerca de religión, muy interesante, que se hizo a adolescentes en particular, y el estudio reveló que un grupo grande de jóvenes de diferentes denominaciones y con diferentes creencias tenían una visión común de Dios. A pesar de venir de cualquier tipo de denominación, todos creían algo parecido acerca de Dios.
lamentablemente, el resultado no coincidía con cómo es Dios en las Escrituras. Y quiero leerles brevemente lo que arrojaba cómo era el Dios en el cual creían estos jóvenes, que no era el Dios de la palabra. El estudio decía que estos jóvenes en general creían en 4 cosas acerca de Dios. Y quiero que meditemos que quizás nosotros creemos en estas 4 cosas y pensemos si es que estas 4 cosas tienen relación con el Dios que se nos presenta en la Biblia. Estos jóvenes creían en general, primero, que Dios existe y creó el mundo. Segundo, que Dios quiere que las personas sean amables y buenas. Tercero, que el propósito de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Y cuarto, que Dios no está tan involucrado con nuestra vida a diario, excepto cuando lo necesitamos. El estudio le puso un nombre a esta como religión, podríamos decirle, o a este concepto de Dios. Le puso deísmo terapéutico moralista. Decía que estos jóvenes en general lo que creían, lo que afirmaban era un deísmo terapéutico moralista, que creían en un Dios en general. Hay una deidad, no necesariamente cercana, deísmo, hay una deidad, existe un Dios, y este Dios o esta religión me sirve, terapéutico, me sirve para sentirme bien emocionalmente de manera específica. Me sirve para sentirme bien. Y lo importante es que yo intente ser buena persona, moralista, ser buena persona. Si lo pensamos detenidamente, todo el tiempo nos encontramos con personas que creen en Dios, que este Dios aparece en los momentos donde tienen dificultades y que en general deben esforzarse por ser más o menos una buena persona. No ir a la cárcel o hacer algo quizás que esté moralmente muy mal visto. Muchas veces quizás en nuestra práctica vivimos de esa forma. Un Dios que está por ahí, el cual me puede servir cuando estoy emocionalmente mal y que en general tengo que portarme relativamente bien. Cuando vamos a la palabra, y lo que estamos viendo en el Salmo 113, es que Dios demanda ser alabado todo el tiempo. No viene como simplemente un ayudante, un accesorio, algo que añadir a nuestra bolsa de creencias o algo que añadir incluso a nuestra vida, sino que este Dios viene a decir, tu vida me pertenece, yo te creé para que me alabes. Eso es lo mejor para ti, alábame todo el tiempo. Ese es el Dios de las Escrituras. Un Dios que demanda alabanza. Ahora hasta aquí alguien podría decir, oh, no sé si ese es mi Dios. El Salmo no termina ahí. Y el Salmo nos da una razón gloriosa para poder alabarle. Nos dice por qué debemos alabar a Dios. Versículo 4 en adelante. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Entonces, si vamos siguiendo el Salmo, dice, Dios debe ser alabado, Él demanda alabanza. Aquí viene la gran razón que nos presenta el salmista en este Salmo para poder alabarle. Y lo primero que nos recuerda acá es que Dios está en las alturas. Dice, debes alabar a Dios porque Dios está sobre toda su creación. Está diciendo, Dios no es como tú. No es que puedas tratarlo, llamarlo cuando quieras, acordarte cuando quieras o cuando no, simplemente para satisfacer tus necesidades y luego olvidarte de Él. Dice, Dios está sobre todo. Es de una categoría diferente. Dios está sobre las naciones y sobre los cielos. El salmista está celebrando la majestuosidad y la grandeza de Dios. Está diciendo, gobierna sobre todo. Pensemos en la persona que tiene más autoridad que hemos conocido.
Muchas veces en las empresas a los jefes se le dice los dioses, ¿cierto? Como, hoy bajaron los dioses, o tengo que ir a la oficina del jefe, quizás a donde los dioses. Pensemos en la persona que tiene más autoridad que hemos conocido, que nos pone nerviosos quizás estar al lado de él. Bueno, aquí dice, Dios está sobre él, muy sobre él, muy sobre todas las naciones, muy sobre toda la creación. Ahí está Dios. Dios está en las alturas. Nada se compara en dónde está Dios y quién es Él. Y Dios merece ser alabado por toda la humanidad porque está sentado en lo alto. De hecho, el salmista llega al punto de decir, bueno, ¿y quién es como este Dios? ¿Quién es como este Dios? Tan excelso, tan diferente, que gobierna todo. Nada está sobre Él. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Y no termina ahí. Dice que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra. Estamos viendo la gran razón que nos presenta el salmista. Y nos dice, bueno, debemos alabar a Dios porque Él está sobre todo, pero Él... ¿No les sorprende lo que dice el versículo 6? Estamos hablando de Jehová. Dice que se humilla. Él está exaltado, sin embargo, se humilla. Y hasta aquí al versículo 6 solamente dice, a mirar en el cielo y en la tierra. Solamente con mirar, esto se humilla. Él no necesita nada. Él no necesita su creación. Sin embargo, voltea su rostro y nos mira, dice el texto. Eso es precioso. De hecho, Navidad en cierto sentido es Dios mirándonos. Es Dios acordándose de nosotros y mirando a la humanidad, mirando a los suyos. Desde allá, desde las alturas, Dios nos mira. Es como cuando alguien va a un concierto y su artista lo mira y le canta la canción mirándole a los ojos. O como cuando aquel joven que está en una escuela de fútbol sabe que van a ir a un veedor de algún club grande a mirarlo y él está jugando y sabe quién es él, mete un gol y mira a la tribuna y están mirándolo. O como cuando aquel niño se presenta en el colegio y ve que su papá lo mira y lo sonríe. Dios nos mira. Dios se acuerda de nosotros y nos mira. Mira a su creación, mira a la humanidad. A pesar de su majestuosidad, a pesar de su grandeza, a pesar de que Él está fuera del tiempo, Él nos mira. Él nos mira. Y no solo nos mira. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Dios no solamente te mira. El texto que estando allá, mira la creación y levanta al pobre, dice. Es como que si se involucrara. Es como casi si tomara del brazo a este hombre y lo sacara de donde está. A pesar del barro, a pesar de la mugre, a pesar del olor. De hecho, el muladar era una especie de basura o basurero, era una pila de basura. Se le llamaba muchas veces cuando alguien quemaba la basura o quemaba el estiércol. Y Dios está diciendo aquí, ¿sabes que Jehová se humilla, mira a la humanidad y está dispuesto a levantar a aquel quien está en la basura? Este Jehová que es excelso, este Jehová majestuoso. El Salmo está describiendo una situación de extrema degradación, de miseria. Está diciendo, Dios te ve allí. Está dispuesto a levantarte, cambiarte las ropas y sentarte con príncipes. Eso es incomparable. Recuerda lo que dice el salmista anteriormente. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Eso es incomparable. De hecho, yo me atrevo a decir que así no funciona nuestro mundo.
así no funcionamos nosotros. La naturaleza humana, o como somos nosotros, algo nos dice que normalmente cuando una persona más rica es, pareciera que más tendiera a despreciar a los pobres, se podría pensar. Naturalmente pensamos quizás que cuanto más bella es una persona, más lejos va a estar de algo feo. Suponemos que alguien tan santo y exaltado va a mostrar resistencia a acercarse a lo despreciable o a lo impuro. Porque así funcionamos nosotros. Muchas veces creemos que para venir a Dios o para venir a la iglesia tenemos que tener la vida resuelta. Tenemos que esforzarnos por venir impecables o nos ponemos una careta para mostrar impecabilidad y venir a Dios. Muchas veces pensamos que esto de la religión no tiene que ver conmigo o no es para mí simplemente porque siento que mi vida nunca va a estar a la altura, a esa altura. Incluso en este momento algunos pueden pensar que Dios está aquí, pero porque estoy yo está tapado, se tapa la nariz. Un pastor hace 400 años atrás dijo: este sublime y santo Dios no se avergüenza de alcanzar a los sucios pecadores y a los enfermos. Hacer esto es precisamente lo que le encanta hacer. Dios no es como nosotros. Y gloria a Dios por eso. El Dios de la Biblia nos sorprende, destruye nuestros prejuicios y nos ofrece misericordia cuando nos encontramos en la basura. Cuando vemos nuestra alma y encontramos miseria. Él allí, a los necesitados, o como le llama Cristo, a los pobres de espíritu, encuentra y los hace bienaventurados. Del muladar los saca. Él es incomparable. No solamente está dispuesto a sacar de la miseria a las personas, sino que está dispuesto a dar vida a lo que está muerto. De hecho, el versículo 9 lo menciona al hablar de la mujer estéril. En aquellos tiempos la pobreza y la esterilidad, la infertilidad específicamente, podrían ser vistos como una señal de humillación, como un signo de vergüenza. En el antiguo cercano oriente, una mujer que no era capaz de dar hijos, estaba perdiendo quizás el mayor logro al cual podría optar en su vida. Era una marginada social, avergonzada socialmente, una decepción para su esposo, una decepción quizás para ella misma. Y que dice: la bondad del Señor y la misericordia del Señor está presta, se extiende para dar vida a lo que está muerto. La misericordia de Dios, la bondad de Dios está allí, lista para ser derramada, para dar vida a lo que está muerto. Este versículo 9 y otras partes del Salmo fueron cantados cientos de años antes que fue escrito este Salmo 113. Fue cantado por una mujer que era infértil y que Dios la mira en su humillación y le da vida. Esta mujer se llama Ana. Este salmo cita este cántico de Ana, y el cántico de Ana lo único que hace es alabar a Dios porque Dios intervino desde las alturas, desciende, ve a ella que estaba humillada y le da vida. El cántico de Ana simplemente recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunas partes del cántico dice así en 1 Samuel 2, no es necesario que vayan allá, pero voy a leer algunas partes de este cántico. Ana comienza diciendo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque cuánto me alegré en tu salvación. Y escuchen esto: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Dios es incomparable. Más adelante el cántico dice: los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Más adelante en el versículo 8 dice lo que estamos leyendo en el Salmo 113.
Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Este es el Dios de la Biblia, el Dios que demanda alabanza y da razones fuertes de peso para alabarle. Y lo que se nos presenta en el Salmo 113 es este Dios exaltado que ve a los que están contritos, humillados, y les da vida. Ahora estamos llegando a la Navidad. Porque no es coincidencia que cientos de años después, otra mujer canta, ora, alaba al Señor y se inspira en el cántico de Ana. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 46-55. Dice la palabra: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó, levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Eso es Navidad. Es Dios mirándonos, acordándose de nosotros y derramando misericordia a aquellos corazones contritos y humillados. A los que están en el muladar, en el basurar, y que reconocen su corazón, Dios está allí. Aquellos que reconocen que están muertos y que necesitan vida, allí está Dios. El salmista describe a este Señor que se inclina y llega a esta humanidad necesitada de Él. Una humanidad sedienta, una humanidad que le necesita a Él. Cantábamos recién, oh ven, Emanuel. Eso es Navidad. Es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Es Dios descendiendo e interviniendo en la historia para salvarnos. Imagínense a los filipenses, luego de todo esto, escuchando lo que Pablo les escribía. Lo leímos también. El cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el Salmo 113. Dios humillándose hasta lo sumo. Dios descendiendo por aquellos que están en pobreza espiritual, por aquellos que están en necesidad de vida. Navidad nos recuerda a este Dios. Y no solamente nos recuerda quién es Dios, sino que nos recuerda quiénes somos nosotros. Y quiero que pensemos en eso. Si el Hijo de Dios tuvo que humillarse y venir a este mundo, probablemente es porque algo en este mundo no anda bien. Si el Hijo de Dios tuvo que descender por ti y por mí, es porque probablemente algo estaba pasando con nuestro corazón. El tamaño de esta operación de rescate debiera decirnos algo acerca de la gravedad de nuestra condición. El Verbo se hizo carne
nos recuerda que Dios no vino para simplemente confirmar lo que somos, o para simplemente decirnos, ¿sabes qué? Échale para adelante, esfuérzate más. Que el Verbo se haya encarnado nos dice que Dios vino porque necesitábamos salvación, porque estábamos muertos, porque necesitábamos rescate. Y eso celebra la Navidad. Es una operación de rescate. Es Dios tomando la iniciativa e interviniendo en el mundo, entrando en la historia, no para validar al ser humano, sino que para salvarlo. Porque su fin era la muerte y muerte eterna. Esta Navidad Dios nos invita a eso. Esta Navidad Dios nos invita a reconocer nuestra condición de delante de Él, a reconocer que necesitamos salvación y que en aquel pesebre podemos encontrarla. Ya para ir finalizando, este salmo es muy rico en cuanto a cómo está conectado con toda la Biblia. Porque no solo Ana cantó esto, no solamente el pueblo de Israel lo cantó cuando estaba en el exilio, probablemente fue escrito en ese tiempo. Era un salmo que se cantaba en las fiestas, específicamente en la Pascua, para recordar, Dios nos vio cuando estábamos en Egipto en nuestra humillación e intervino y nos redimió. No solamente lo cantó Ana, no solamente lo cantó el pueblo de Israel, no solamente María tomó cierta inspiración, ciertas palabras y celebró que Dios miró su bajeza y la hizo bienaventurada, sino que la palabra de Dios nos cuenta que Cristo mismo, antes de salir al monte de los olivos, cantó. ¿Y saben qué canciones se cantaban en la Pascua? Se partía con un himno. Y era el Salmo 113. Nuestro Señor, en aquella gloriosa misión de rescate, pone estas palabras en sus labios. Y horas después, Él se humilla para levantar a los necesitados. Él muere la muerte que tú tenías que morir para que puedas disfrutar la vida, verdadera vida, para levantarte y tener vida, para que hoy puedas alabar a Dios desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Eso es Navidad. Y tú ya lo sabes. La pregunta final es, ¿cómo vamos a responder a esto que Dios hizo por nosotros? ¿Cómo vamos a responder a este Dios incomparable? El Salmo puede ser de ayuda en este sentido. Y es que termina con una pequeña palabrita. Aleluya. Si es que en este tiempo puedes reconocer que, ¿sabes qué? Nunca has querido alabar a Dios, o eventualmente a veces sí, por temporadas, en Navidad quizás. Y al ir a su palabra te has encontrado con quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Te invito a arrepentirte y a creer. A creer que en Cristo Jesús, el gran propósito por el cual fuimos creados, glorificarle, alabarle, honrarle, ha sido restaurado. Debes arrepentirte, reconocer tu necesidad, tu pobreza de espíritu y confiar que en Cristo puedes ser reconciliado con tu Creador. Puedes vivir para lo que fuiste creado, para alabarle a Él hoy y por toda la eternidad. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu gloriosa palabra. Y es que ella es simplemente un reflejo de quién eres tú. Y por ella hoy podemos conocerte. Padre, ayúdanos a responder adecuadamente a este encuentro contigo, a este encuentro con tu voz.
Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, inclina nuestro corazón, Señor, a lo que vemos aquí, para que podamos ver, para que podamos darnos cuenta quién eres tú, cuán glorioso, cuán maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Trata con nuestro corazón para que podamos creer en quién eres tú, en lo que es, en lo que has hecho, en lo que la historia de la Navidad nos cuenta para poder alabarte como tú te lo mereces. No solamente hoy, no solamente el día 24, no solamente en el mes de diciembre. Padre, llévanos a poder alabarte desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, porque lo mejor que nos puede pasar, Señor, es encontrarnos contigo y alabarte por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.